Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, en el auditorio Caras y Caretas, a donde estamos casi siempre los días jueves y viernes a las 8 de la noche. Hablaremos esta noche de los franceses en Brasil. Allá por el siglo XVI se produjo un acontecimiento que es el siguiente. El Papa Alejandro IV hizo un reparto del mundo en donde la mayoría de los lugares descubiertos en América pasaron legalmente y con el aval de Roma a manos de España y Portugal, la famosa Bula de Alejandro. Esto movió al rey francés Francisco I, François I de Valois, a hacer una famosa propuesta, porque dijo que me muestren la cláusula del testamento de Adán en donde se diga que Francia está privada de lo que le corresponde en el Nuevo Mundo. Bien. En consecuencia, envió a Jacques Cartier a colonizar el Canadá. Francisco, no el rey de Francia. Extendió además patentes de corso para que navíos franceses merodeasen el Atlántico. A la muerte de Francisco, no eran pocos los marinos franceses llegados a las Antillas, a las costas del Brasil. Bien. Y ya incluso en Burdeos y en París se veían indios que habían sido llevados desde las Américas a territorio francés. Cuando subió al trono Enrique II, el hijo de Francisco I, en realidad el segundo hijo, los fastos, las fiestas que hubo en París fueron un poco extrañas porque para celebrar se montó un espectáculo extraordinario, pero que tenía muchos detalles americanos. A orillas del Sena transformaron los prados en selvas, construyeron unas selvas artificiales, pintaban de colorado los troncos de los árboles, porque era el color del palo Brasil. Al fondo se pintaron palmeras, pintaron hamacas, en las ramas ataron papagayos de cartón, pero también algunos reales. Desfilaron 300 indios desnudos, uno atrás del otro. Bueno. Uno atrás del otro es algo que dije yo. Sí, ¿no? sí. Pero parece que 50 eran auténticos nada más. Los otros 250 eran marineros franceses que habían estado en América, estaban un poco disfrazados, y como conocían las costumbres, bailaban, jugaban con pelotas de caucho, fingían combates y fumaban. Muchos literatos estaban encantados con aquel exotismo. Pierre de Ronsard escribió entonces el poema Las Islas Afortunadas. Señalaba como ideales aquellas regiones que invitaban a salir de Francia, que por otra parte estaba bastante conmovida por las guerras religiosas de aquel entonces. Muchos creían que había que dirigirse a estas nuevas tierras para alejarse de las hogueras que sostenidamente quemaban protestantes. Fue entonces que algunos protestantes empezaron a pensar en rajar de Francia para pasar al Brasil. Y el almirante Gaspar de Coligny, que era el más protestante de todos los protestantes, tuvo la idea de fundar en la bahía de Guanabara, ahí donde está Río de Janeiro, nada menos, una colonia llamada Francia Antártica, como la Guaraná. En cuanto se gestara la fundación, Francia debía ser deshabitada por todos los seguidores de la Reforma, que por esos tiempos ya eran cientos de miles, y se iban a ir al Brasil a vivir todos felices para siempre. Coligny confió la misión de tomar Guanabara al vicealmirante Durand de Villegagnon. Era el año 1555. Como en muchas de estas aventuras, enrolaron a criminales, presos, toda esa clase de personas, para sumarse a la expedición, claro, que no sé, preferían la libertad, que fuera una libertad azarosa. Y entonces Durand de Villegagnon llegó al Brasil, pero no encontró la tierra prometida que se esperaba. En una carta escrita con tinta sacada del palo Brasil, le escribió nada menos que a Calvino acerca de las dificultades que se presentaron.
Vilgagnon pensaba llegar a tierras fértiles y ricas, y lo que vio fue un desierto donde no había nada, ni siquiera había pobladores, no había techos. Claro, ¿para qué van a poner techos si no había nadie? Cuando se metió algo más en aquellos lugares, escribió: los nativos, feroces y salvajes, sin religión alguna, me hacen pensar haber llegado a un sitio donde las bestias tienen figura humana. No hay agricultura y hay que andar de un lado para otro en busca de granos. Algunos también hablaron de antropofagia entre los nativos. De hecho, ahí estaba el aventurero alemán Hans Staden, que fue salvado de ser comido justamente por la presencia de esta expedición de franceses calvinistas. Había caído en manos de los Tupinambá, que eran unos indios bastante antropofagitos que andaban por allí. Hay un libro de Monteiro Lobato, nuestro admirado Monteiro, que se llama justamente Aventuras de Hans Staden, y cuenta todo esto, ¿no? Staden estaba preso de los Tupinambá y estuvo a punto de ser devorado en varias oportunidades, pero siempre se le ocurría alguna maniobra dilatoria que impidiera la cena. Cuando los franceses llegaron y visitaron al cacique Tupinambá, Staden habló con los franceses y entre todos idearon un escape. Escribió Staden: habíamos combinado que unos 10 hombres de la tripulación francesa, que de algún modo se me parecían, se reuniesen y declarasen que eran mis hermanos y que querían llevarme consigo, puesto que nuestro padre quería verme una vez más antes de morir. Y el cacique se apiadó, ¿Sí? y lo dejó ir. Lo dejó ir. Leí, así me libró el señor, dice, cerrando sus crónicas, Staden. Dice que también le prometió al jefe Tupinambá que iba a regresar. Pero no volvió más. ¿Qué va a volver? No volvió más. Un día estaba ahí con la madre, con el padre, en Alemania, no sé de dónde era él, en Holanda. Y dice, bueno, voy a volver. No. Dice la madre, no vuelvas más. Dice, al final por ahí volvés, te va a morfar. Y el tipo le dice, tenés razón. Ah, mire. Pero bueno, como quiera que sea, saber que había antropófagos por ahí detonó el horror entre los marinos de la expedición que querían volver. El jefe, Dirán de Vilgagnon, fue obstinado y dijo, que acá nos quedamos, qué sé yo. Empezaron los problemas. Algunos se conjuraron para asesinarlo y se salvó con el hilo de una pata porque uno batió la cana. Uno de los conjurados Sí. escupió. Dice, guarda que te van a asesinar. Vilgagnon atrapó a los intrigantes. La desesperación era tal que al primero que le quitó Vilgagnon las cadenas para que volviera a trabajar en la expedición, en cuantito se vio libre, corrió y se tiró desde lo alto de una roca, se mató. Prefería matarse antes que estar ahí. Dinan de Vilgagnon detectó otro inconveniente, mucho peor. Algunos desesperados deseaban regresar a Francia y abrazar el catolicismo, convertirse, así como nosotros Claro, hace un rato, sí. con todo fervor. Bueno, a estos infieles ya Vilgagnon los condenó a morir. Dijo, un momento, yo soy bueno, Sí, sí. pero no soy bueno. Quedaron colgados incluso a la vista de los demás, como aviso. Sí, bueno. Cuidado, ¿eh? Bien, nada más. Los inicios de la Francia antártica protestante no parecían muy auspiciosos ni muy inclusivos, como se ve. La capital del lugar, que es donde está ahora Río de Janeiro, se llamó Coligny, en homenaje al almirante Gaspar de Coligny, que era el que los mandaba desde Francia. Aquí estaba el Vilgagnon, pero en Francia el Coligny. Poco más tarde viajó otro, un tal Jean Lery, a la colonia. Para consolidar la fundación llegó con 300 colonos. En realidad el Vilgagnon le había pedido 3.000, pero casi nadie se animaba a esa expedición.
Léry regresó a Francia y escribió un libro famoso, Historia de un viaje hecho en la tierra del Brasil. Léry, para atentar a otros, confirmaba las noticias paradisíacas que antes había dado Américo Vespucio acerca de América, ¿no? Insistía sobre todo con el asunto de la desnudez. Sí, las mujeres. Acá, dijo Vespucio, todo el mundo anda como Dios lo trajo al mundo, en una palabra. Y entonces decía que las mujeres andaban desnudas, qué sé yo, bla, bla, bla. Son más incitantes, dice, que las mujeres de Europa con sus trajes, la joya, qué sé yo. De todos modos, insistía en la multiplicidad de placeres que podían encontrarse en la colonia. Pero esa Francia antártica fue efímera. 2 años después, una tropa de portugueses, bajo el mando del gobernador Mendes Sá, atacó a los franceses y los reventó. La mitad de los franceses murió. Los que quedaron regresaron a su patria, pero para vivir tiempos muy difíciles que desembocaron en la famosa noche de San Bartolomé, ¿no? Y en el destino trágico de aquel que había dado el nombre primitivo a Río de Janeiro, al almirante Gaspar de Coligny, que efectivamente fue asesinado esa misma noche. 23 de agosto de 1572, le digo porque Sí. Nosotros hacemos prácticamente todas las charlas cerca de 9 de julio, Independencia Argentina. Sí. 1 de enero, Año Nuevo. No, bueno. A ver. Y todo así. Todo así. Al día siguiente era San Bartolomé. Los católicos, bajo el mando de Enrique de Guisa, marcharon a la casa de Coligny y centenares de miles de otros hugonotes, así le llamaban a los protestantes, le hacían una raya de tiza a las casas de los hugonotes, después venían los tipos, los sicarios, y los mataban. Bueno, marcharon a la casa de Coligny. Coligny estaba en la catrera mientras chamullaba con unos amigos. Un amigo de Coligny se asomó por la ventana y dijo que los soldados del rey rodeaban la casa. El rey era evidentemente Carlos IX, que era hijo del ya mencionado Enrique II y que fue el protagonista de la noche de San Bartolomé, junto a su mamá, la muy célebre Catalina de Médici. Bueno, le dijo el amigo, dice, ahí vienen los soldados del rey. Y Coligny, sin levantarse la catrera, vio, porque era medio... No, bueno. Era medio sobón. Sí, tendría que haber salido rajando. Le dijo, salvaos si podéis, Sí. no intentéis defenderme. Despidió a sus amigos, los amigos rajaron más rápido que ligero. Todavía no había dicho 2 palabras, Sí. le pegaban los talones en la espalda a los amigos. Al poco tiempo entró en la habitación el soldado Besme y le preguntó al herido, ¿eres Coligny? Y el almirante respondió, respetá estos cabellos blancos, jovencito. No tenía nada que ver. No Pero vio esos viejos que a todo lo que uno le dice, respetá estos cabellos, qué sé yo. Bueno, dijo el tipo, y le metió una puñalada, le hundió la espada en el pecho. No, qué mal. Y como Coligny todavía seguía jorobando, varios soldados debieron terminar la obra a puñaladas. Enrique de Guisa, que estaba impaciente en la puerta, y dice, ¿qué pasa? Se asomó Besme, el soldado, dice, un momento, dice, lo estamos rematando. Bueno. Después el cuerpo de Coligny, pobre, fue arrojado por una ventana. Si le faltaba algo era eso. ¿Qué le faltaba? Poco después la campana del Palacio Real, linda campana, dio la señal de la matanza que empezó ahí y duró toda la noche. El rey Carlos IX disparaba desde una ventana de su habitación. Bueno, a la madrugada, al siguiente amanecer, apareció en escena una ciudad, se reveló una ciudad de pesadilla,
Veían cadáveres por todas partes, cabezas sueltas, el río cubierto de cuerpos, ¿no? Nunca se supo con exactitud el número de los muertos. La corona dijo que fueran 2.000. Los protestantes dicen que sus muertos fueron 100.000. Después de la noche de San Bartolomé, cuenta Brantôme que se hizo embalsamar la cabeza de Coligny y que fue enviada al Papa, que quedó un poco sorprendido. Y dijo, ¿para qué la quiero? Dijo. Los católicos hicieron de aquella mala suerte en Brasil un argumento para instar a los rebeldes a abrazar lo que ellos creían que era la liturgia verdadera. Dicen, ¿no es? Le fue mal en Brasil porque el cielo se pronunció, etcétera, etcétera. Algunos creyeron eso, otros no, y se fueron de Francia, pero esta vez hacia regiones en donde todo estuviera bien fundado y las instituciones protestantes funcionaran convenientemente. Mucho más tarde pasó otra cosa y hoy vamos a escuchar una canción que hace alusión a otro intento de conquista que Francia hizo en Brasil.